Bendiciones, queridos hermanos, en esta mañana. Una vez más, yo soy el pastor Felipe Arenas y lo prometido es deuda. He puesto en Facebook que íbamos a tener un estudio que se llama ¿Dónde van los muertos? Y la canción dice, ¿quién sabe a dónde irán? Bueno, nosotros sabemos, según la Biblia, dónde van los muertos. Este estudio lo iba a presentar en el mes de marzo en una iglesia en Sacramento, pero por el asunto que estamos pasando se canceló y todavía está aquí en mis estudios y algún día regresaremos allá y lo daremos. Pero quisiera dar una pequeña introducción de lo que íbamos a hablar allá en ese lugar. Vamos a hablar acerca de una definición de lo que es la muerte, una historia real de el rico y Lázaro, según el capítulo 16 de Lucas, los hechos del rico, quién era el rico, quién era Lázaro, después algunos puntos doctrinales refutables y el día de hoy solamente hasta 3 cuadros de esta historia. Por supuesto no vamos a entrar en detalle en cada punto porque usted sabe que ahí es llevarse a lo menos 15-20 minutos en cada punto o más. Este estudio lo tengo programado en Sacramento para unas 4 horas más o menos, pero aquí vamos a hablar, según el Señor nos conceda, una introducción. ¿A dónde van los muertos? Bueno, primeramente vamos a hablar de la definición de muerte, que es una separación o cortar el propósito de Dios por lo cual Él fue creado. No estamos hablando de aniquilación o extinción. Hay 3 clases de muerte según la Biblia. La muerte física, que es la separación del hombre interior del hombre exterior. Es la separación del alma y del espíritu del cuerpo, según Santiago capítulo 2, versículo 26. Después encontramos la muerte espiritual, que es la separación del hombre de Dios debido a su pecado. Uno que está en muerte espiritualmente puede tener vida física, como lo dice Mateo capítulo 8, 22, o puede estar muerto físicamente y vivo en el infierno, consciente en alma y espíritu, o sea, en su hombre interior. Y tercero, la muerte eterna, que es la separación eterna de Dios por causa del pecado del hombre. Mateo capítulo 10, versículo 28. Una vez más quiero enfatizar, la muerte no es aniquilación total o extinción. El cuerpo humano muere una vez. Esto es la muerte física, que es la separación de lo espiritual, de su cuerpo físico. El espíritu y el alma son inmortales. Están o muertos en pecado o en posición de vida eterna con Cristo Jesús. En cualquier caso, estos continúan conscientes, ya sea en el cielo o en el infierno. Muy bien, son las 3 clases de muerte que hemos escuchado. Es la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna, que es la más terrible, la separación del hombre con Dios. Vimos aquí también que el cuerpo humano muere una sola vez. En cambio, el espíritu y el alma son inmortales, ya sea de un pecador o de un justo. Son inmortales. En cualquier caso, estos continúan conscientes, ya sea en el cielo o en el paraíso o en la presencia de Dios o en el Hades o en el infierno. Primera de Pedro 3, versículo 4
y Lucas 12, versículo 5. Ahora vamos a hablar de la inmortalidad del alma. El alma y el espíritu, o sea, en sí el hombre interior, son inmortales. Y aquí también hacemos un énfasis que el alma no duerme, como más adelante veremos acerca de esto también. Hablando de la inmortalidad del cuerpo, el cuerpo físico sí es mortal. El cuerpo perece, muere, se hace polvo, regresa al polvo. Este proceso continuará hasta que el pecado sea suprimido y la muerte destruida, según capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 3 hasta el 7. Pero hablando de la inmortalidad del cuerpo, este cuerpo será inmortal. Hablando del cuerpo del cristiano que será glorificado en la resurrección, pero no se refiere al alma, se está refiriendo al cuerpo glorificado, que esto lo menciona el apóstol Pablo también en varias ocasiones. En Lucas capítulo 16 es uno de los textos que vamos a usar, versículo 19 al 31, y aquí se menciona una historia real. Y cuando digo una historia real, estoy hablando de que no es una parábola. Cristo nunca va a usar mentiras para ilustrar verdades. Y quiero enfatizar que cuando el Señor habló de parábolas, no estaba hablando de mentiras, pero aquí estoy hablando de la historia del rico y Lázaro, que no es una parábola. Aquí encontramos el nombre de Lázaro. Aquí encontramos el nombre de el rico también, no así en las parábolas. Esta historia es literal y habla no solo de un mendigo, está hablando de dos mendigos. Uno que era Lázaro, que mendigaba en esta vida, pedía alimento, pedía limosna. El otro mendigo era el rico, pero él mendigaba en la otra vida cuando murió. La idea satánica que existe sobre estos versículos es decir, pensar o enseñar que esta historia representa a judíos y gentiles. Y esto no es verdad. Aquí encuentro una exégesis de este texto. O sea, algo erróneo. Creer que no existe el infierno. Creer que no existe el castigo eterno. Y que el tormento simplemente es temporal. Esto es 100% exégesis. Jesús habla en este pasaje de la realidad de la inmortalidad del alma. Jesús habla de la conciencia del alma, de los diferentes lugares de tormento para justos y para pecadores. Y también habla de un lugar de felicidad eterna, aquellos que han sido justificados por Cristo Jesús. En esta historia del rico y Lázaro encontramos algunos puntos importantes de Lázaro y también el rico. Primero, los pobres pueden ser salvos si se preparan en esta vida y si son salvos. Así no sufrirán la condenación eterna. En otras palabras, aunque la persona sea pobre, si no se arrepiente, no tiene salvación. El hecho de ser pobre no es requisito para salvación. Algunos piensan que porque la persona es pobre en este mundo, tiene ganado el cielo automáticamente. Y por lo consiguiente, los ricos heredarán la perdición porque vivieron con riquezas. Y eso es una falacia. Lázaro fue un mendigo
lleno de llagas. Los perros lamían su cuerpo, según el versículo 20 y el versículo 22 del capítulo 16. Él estaba echado a la puerta de la casa del rico y pedía limosnas. Pedía lo que caía de la mesa de la mesa del rico, poder comerlo. Era tanta su necesidad. Lázaro murió y su cuerpo fue enterrado. Su alma y su cuerpo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Estaba con Abraham y con los redimidos, según el versículo 23. Estaba siendo consolado y a la vez también estaba reunido con todos aquellos que fueron salvos, lejos del Hades, lejos del tormento, sin lloro o clamor por misericordia, sin lamento del pasado, sin tener sed ni castigo en el fuego infernal. Y por último, retuvo él las facultades del alma y del espíritu. ¿Por qué? Porque él estaba gozando de la presencia de Dios por toda la eternidad, según los versículos 24 al 26. Los hechos del rico condenado. Dice la Biblia en el versículo 19 que se vestía de púrpura, hacía banquetes diarios con esplendidez. Esto no quiere decir que por eso él es condenado, porque Abraham fue un hombre rico y no por eso fue condenado. Lo que la historia está hablando aquí, en este versículo 19, simplemente es ver la diferencia que existía entre Lázaro y este hombre rico. Él murió y al igual que Lázaro, su cuerpo físico fue enterrado, pero su alma fue llevado al Hades o al Seol en el lenguaje hebreo. Estaba en tormento, según la Biblia. Sus ojos podían ver y distinguir a las personas porque tenía conciencia. Él gritaba pidiendo misericordia y rogó a Lázaro que trajera una gota de agua y la pusiese en su lengua. Versículo 24. Note usted que este hombre tenía memoria, recordaba cosas, también tenía inteligencia, pedía cosas, tenía emociones, tenía sentimientos, tenía voluntad todavía, tenía voz, tenía razonamiento, o sea, llegaba a conclusiones, razonaba, y también tenía tremenda preocupación por sus hermanos, versículo 23 hasta el 31. Hay un resumen teológico aquí que quiero mencionar acerca de la diferencia entre Lázaro y el rico. Es un resumen teológico de pobreza y riqueza, como si fuese bendición la riqueza y maldición la pobreza. Según la teología de la prosperidad, el pobre es maldito o maldecido por Dios. En cambio, una persona rica es bendecida por Dios y si es bendecida, probablemente tenga la vida eterna. Hay unos puntos doctrinales refutables que mencioné hace un rato que voy a decir, no a narrarlos específicamente porque se ocupa tiempo, pero esta narración histórica o verdadera niega la falsa doctrina de la aniquilación total, como enseñan los testigos de Jehová. También niega la doctrina que el alma está dormida, como los adventistas lo enseñan. También enseña que el hombre en el Hades ni está aniquilada su alma, pero puede hablar, ver y recordar. Entonces, la doctrina del alma dormida también es una falacia.
También se niegan algunas doctrinas en esta historia de Lucas capítulo 16. Se niega la doctrina de la segunda oportunidad para salvarse, como la Iglesia Católica Romana enseña, que si usted paga unas monedas, su alma sale de donde está y se va a la presencia de Dios. Es una falacia. Se niega la falsedad de la reencarnación, una doctrina muy antigua de las creencias hindúes. También se niega el falso purgatorio, una falacia de la Iglesia Católica Romana, que no es verdad. También se niega en este texto el bautismo para muertos, que es enseñado por los mormones, los santos de los últimos días, como se llaman ellos. Y también se niega el juicio inmediato al morir. En Lucas capítulo 16, del versículo 20 al 31, que es la historia del rico y Lázaro, se refutan también estas tres falacias. La doctrina del espiritismo, este espíritu de mentira que se llama el espiritismo, es una falacia, no es bíblico, no es verdadero. La doctrina del calvinismo es negada. Y el evangelio social o modernismo también es negado. Hermanos, esta es una introducción al estudio que tendremos en Sacramento. No estamos narrando o enseñando o haciendo teología punto por punto, porque el tiempo no nos da para hacerlo. Pero yo quiero que usted note muy importante, Jesús habló de una realidad. El paraíso existe, el seno de Abraham, el lugar de los justos, y también existe el lugar de los tormentos, llamado el Hades o el Seol en hebreo. Y más adelante yo enseño acerca de la diferencia de cada uno de estos lugares y muchas cosas más. Espero que sea de bendición. ¿A dónde van los muertos? Bueno, ya estamos empezando a saber a dónde van. Si usted ya lo sabía, enséñelo a otros. Dígales que solamente hay dos lugares. Uno para el justificado por la fe en Cristo Jesús, los salvos. Y otro para los condenados que no recibieron la salvación y negaron a Cristo Jesús. Llámese Hades, llámese Seol, llámese infierno, como lo veremos después. El punto es que es un lugar de condenación eterna. Dios los bendiga, queridos hermanos. Próximamente daremos quizás otra parte de introducción sobre este tema maravilloso. ¿A dónde van los muertos? Dios les bendiga grandemente. Yo soy el pastor Felipe Arenas y les mando bendiciones del Señor desde este lugar. Amén.